Algo asombroso viene para la humanidad. La profecía de la semana 70 es el futuro de la humanidad. Las 70 semanas de Daniel, el reloj profético de Dios, está revelando nuestro futuro. Ya la Biblia lo profetizó. Estamos viviendo en un mundo donde los titulares de las noticias impactan todos los días porque simplemente sufren tantos cambios a una velocidad vertiginosa. Lo que hoy se da como noticia de última hora, mañana ya no es la noticia, ya hay otras 10 o 12 cosas diferentes a lo que hoy fue noticia de última hora. Una antigua profecía bíblica está cobrando vigencia y relevancia en medio de todo este cúmulo de información. Se trata de la misteriosa semana 70 de Daniel, un periodo profético que, según los expertos en escatología, podría estar más cerca de cumplirse de lo que todos creemos. El mundo está experimentando cambios dramáticos que muchos estudiosos de la profecía bíblica vinculan directamente con las señales del fin de los tiempos. Estos eventos descritos en las escrituras parecen estar convergiendo, parecen estar juntándose de manera acelerada, creando un escenario perfecto para que esta profecía de la semana 70 se cumpla. Por ejemplo, analicemos algo antes. Punto número uno. ¿Cuáles son los eventos que se están cumpliendo ahora? Punto uno, el resurgimiento de Israel como nación. Fíjense, todo esto se tenía que cumplir antes de la semana 70 y se ha cumplido ya el resurgimiento de Israel como nación. Eso tiene su cumplimiento profético. La Biblia predijo que Israel sería reunificado en los últimos tiempos. ¿Y dónde lo predijo? En Ezequiel 37, 21, 22. También eso lo vimos desde el año 1948, a la vuelta de la esquina, aquí atrás nada más. 1948, Israel renació como Estado, como nación. Después de casi 2000 años de dispersión, hoy sigue siendo el epicentro de todas las tensiones globales. Israel. Guerras, alianzas políticas, amenazas y de todo lo que usted pueda imaginar en la política y en la guerra, Israel es el centro, tal como lo profetizó Daniel 9:27. Muy bien. En segunda instancia, primero vimos Israel como nación. Ya se logró la unificación. Segunda instancia, hay aumento de guerras y de rumores de guerras. Eso también es un cumplimiento profético de los últimos tiempos. Jesús lo advirtió que antes de su regreso habría guerras y rumores de guerras, Mateo 24. Eso es lo que estamos viviendo hoy en todos los conflictos que ya ni siquiera los tengo que enlistar porque ustedes ya los conocen, ¿no? Rusia, Ucrania, Irán, Israel, Palestina, Estados Unidos, ya no tengo que enlistar más porque esos son los más puntuales, ¿no? Bueno, tercero, hambrunas, pestes y desastres naturales. También está teniendo su cumplimiento Mateo 24, Lucas 21, cuando menciona hambres, pestes, terremotos como señales antes del fin. Eso estamos viviendo. Aquí en Guatemala hemos sido sacudidos por más de 830 réplicas ya de temblores, de los cuales muchos han sido fuertes y violentos en estas últimas semanas, ¿no? Cuarto lugar, aumento de la apostasía y del engaño religioso. También está teniendo su cumplimiento profético, según Mateo 24:7, que menciona todo esto, y luego en Mateo 24:24, el Señor Jesucristo nos habla de la apostasía, del engaño religioso, y Pablo lo remarca en 2 Tesalonicenses 2 y 3, falsos cristos, falsos profetas, y toda esta advertencia de Jesucristo en Mateo y en Lucas, y de Pablo en 2 Tesalonicenses. Hoy estamos viviendo todo esto. En quinto lugar, estamos viendo avances tecnológicos y un control global casi total. Estamos viviendo un cumplimiento de profecías cuando observamos los avances tecnológicos, tal como se menciona en Apocalipsis 13, cuando habla de un sistema económico y político que controlará a toda la humanidad a través de una marca de la bestia. Y es que eso, cuando yo era pequeño y escuchaba a mi papá predicar y dar clases, impartir clases sobre la marca de la bestia y el Apocalipsis, yo decía, esto no lo voy a ver nunca, pero hoy ya lo estamos viendo. Hay tatuajes que se hacen en la mano, cosas digitales que están leyendo, máquinas digitales que leen, perdón, la mano y esos tatuajes, y ahí va vinculado ya mucha de la economía de las personas. Bueno, justo ahora estamos viviendo todo ese avance. Así que, cuando vamos a la profecía del libro de Daniel y nos centramos en capítulo 9, Daniel
escrito hace más de 2500 años, contiene una profecía exacta, exacta, que se ha cumplido sin ningún tipo de desviación. Exacta se ha cumplido. Y falta una semana. 70 semanas, dice Daniel 9, están determinadas sobre el pueblo judío y sobre Jerusalén. Y saben, las primeras 69 semanas ya se cumplieron con precisión exacta, llevando desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del Mesías y su crucifixión. Pero hay una semana final, por eso se llama la semana 70, porque 69 ya se cumplieron. Y la semana 70 consta de 7 años, o sea, son semanas no de 7 días, sino de 7 años, que pertenecen a este recuento que el Señor le muestra a Daniel en visión. Y la semana 70 ha estado en suspenso, ha estado en pausa, pero las 69 anteriores se han cumplido con tal exactitud que no tenemos ninguna duda que la semana 70 se cumplirá y está a punto de cumplirse. En el escenario global actual, los elementos descritos en Daniel 9:27, por ejemplo, están alineados de manera alarmante, sorprendente, como que Daniel 9:27 hubiera sido escrito hoy en la mañana. Es impresionante. Dice, un príncipe que ha de venir, identificado por muchos teólogos estudiosos como el anticristo, ¿no? Establecerá un pacto engañoso con Israel, solo para romperlo a la mitad de la semana. O sea, para entender esto, vendrá en un futuro un príncipe, misterioso príncipe, pero poderoso, se llama el anticristo. Y este príncipe hará un pacto con Israel y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después del pacto de paz, se va a romper ese pacto. Y ahí empieza la gran tribulación. Hoy vemos movimientos políticos, queridos, movimientos religiosos trabajando activamente, solo con una cosa en la cabeza. ¿Qué cosa? Lograr la paz en el Medio Oriente. Solo eso. Israel quiere paz, Irán quiere paz, Turquía quiere paz, Irak quiere paz, Siria quiere paz, Palestina quiere paz, Estados Unidos quiere paz, Rusia quiere paz, pero todo enfoca a Israel, el conflicto del Medio Oriente. ¡Wow! Vendrá alguien en un futuro cercano que va a firmar la paz con Israel. Y ese tratado de paz durará 3 años y medio y a la mitad de la semana, 3 años y medio, se romperá. ¿Podría ser esto que estamos viviendo hoy, estas tensiones, podrían ser el equilibrio perfecto para que surja el anticristo a firmar un tratado de paz con Israel? Bueno, no lo sabemos. Probablemente lo sea. Lo impactante de esta revelación de Daniel 9 es la aceleración de los eventos que estamos viviendo hoy, porque si bien es cierto, Daniel 9 fue escrito hace 2500 años, pero estamos viviendo hoy eventos que hace 2500 años o hace 500 años, para época de la Reforma Protestante, por decir algo, por mencionar una fecha, no, hace 500 años, en la Reforma, no, la gente no sabía, digamos, cómo iba a poder una marca de una bestia en el futuro surgir, porque ahora ya lo sabemos. Ahora podemos decir la inteligencia artificial, la tecnología lo hará. Claro, todo esto que hay hoy con los avances tecnológicos van a hacer posible que esas predicciones apocalípticas estén a la vuelta de la esquina. Hermanos, hay un mensaje de esperanza en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Y es que la semana 70, escuchen, no es solo un periodo de caos, no, sino que es el preludio del regreso de Jesucristo. Gloria a Dios. La semana 70 es el preámbulo. Cuando estemos viviendo la semana 70, sepamos que nuestra redención se acerca. No hay vuelta atrás. Mientras el mundo se enfoca en esas crisis políticas, en desastres naturales, en terremotos, temblores, cuestiones aquí y allá, Dios sigue manteniendo el control. Y el control profético se cumple a la perfección. La pregunta es, la que siempre hago en estas clases. ¿Estamos preparados para enfrentar este tiempo que viene? La semana 70 de Daniel está a punto de comenzar. No sé cuándo. Pudiera ser mañana, pudiera ser hoy, o pudiera ser dentro de 10 años o el 2050. No lo sé, pero está a punto de comenzar. 2500 años atrás Daniel profetizó y la exactitud de la profecía de Daniel se ha cumplido
con tanta precisión que ahora no nos queda la menor duda que la pausa entre la semana 69 y la 70 es el periodo de gracia, el periodo de la iglesia que estamos viviendo. Daniel capítulo 9, que estamos estudiando ahora en esta clase, aquí en este diplomado de Daniel en la Iglesia Bíblica de Guatemala, contiene una de las profecías más extraordinarias, más asombrosas y más precisas. O sea, es extraordinaria porque fuera de orden, asombrosa porque te deja perplejo, nos deja perplejos con asombro. Así como algunas miniaturas que yo uso en el YouTube, que digo, wow, estoy asombrado. No, y precisa porque se ha cumplido con tal exactitud que uno dice, wow, de verdad que la Biblia hay que estudiarla. Por supuesto que hay que estudiarla. Todo comienza con Daniel. Fíjense, ¿cómo comienza esta profecía de la semana 70? Mire, todo comienza con Daniel. Daniel está meditando. Daniel está meditando. ¿En qué está meditando Daniel? En las profecías de Jeremías. Daniel está leyendo al profeta Jeremías sobre los 70 años de desolación de Jerusalén. Y Daniel está buscando entender esos 70 años en la época de Jeremías. Y está clamando a Dios con ayuno y oración. Ayuno y oración, muy importante cuando tú tengas un problema, algo que quieras saber de Dios, cuando quieras que la mano de Dios se mueva y ver el resultado y ver la respuesta de Dios en tu vida. Ayuna y ora, ayuna y ora, ayuna y ora. Y medita, y medita. ¿En qué? En las escrituras. Bueno, Daniel está meditando en esa profecía de Jeremías de los 70 años de cautividad. Y en ese contexto de su búsqueda de entender esa profecía de Jeremías, el ángel Gabriel aparece enviado de Dios para darle la habilidad a Daniel y la inteligencia necesaria para revelarle un nuevo misterio. No los 70 años del cautiverio que está Jeremías estudiando, sino que está Daniel, digo, estudiando de Jeremías, sino que le va a mostrar 70 años, el tiempo determinado para la humanidad. Es algo más profundo y más maravilloso todavía. La profecía establece un marco temporal exacto, hermanos. Es que 70 semanas, dice, escuchen el texto, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Para qué? 6 cosas se mencionan ahí. Punto número 1, para terminar la prevaricación. 2, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. 4, para traer justicia perdurable. 5, para sellar la visión y la profecía. Y 6, para ungir al santo de los santos. Para esas 6 cosas es que Dios determinó 70 semanas, las cuales no han terminado. Estas semanas, como explicó Gabriel, no son literales, sino son semanas de años, como ya les dije hace un rato, ¿no? Un total de 490 años divididos en 3 periodos claramente definidos. Las primeras 7 semanas, o 49 años, marcan el tiempo desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta su completa reconstrucción. Esas son las primeras 7 semanas, 49 años. Incluso en tiempos angustiosos se llevará a cabo esa construcción, reconstrucción. Ese periodo se cumplió históricamente ya desde el decreto de Artajerjes en el año 457 antes de Cristo hasta la finalización de las obras en Jerusalén. Ok, sigamos. Las siguientes 62 semanas, 434 años, conducirían hasta el Mesías príncipe, hasta la llegada de Jesucristo. La precisión matemática es asombrosa. Desde el 457 antes de Cristo hasta el año 483 después de Cristo suman 7 más 62 semanas, o sea, 69 exactas, 7 más 62. Así que llegamos, sumando esos años, al año 27 después de Cristo, cuando Jesucristo fue bautizado en el año 27, se cree, y comenzó su ministerio público. Digo se cree porque algunos creen que fue en el 30, algunos en el 31, pero en el recuento profético, bíblico, escritural, Jesucristo fue bautizado más o menos en el año 27 después de Cristo, ¿no? Por el recuento. Bueno, no sabemos si ahí pueden más o menos haber 2, 3 años. No somos ingenieros para calcular a la perfección esto, sino proféticamente un cálculo matemático que da la exactitud, ¿no?
En la mitad de la última semana, 3 años y medio. Bueno, dice, ahí pasó, en el año 27 Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio terrenal y fue ungido como Mesías y después, ustedes ya saben, 3 años después fue crucificado, ¿no? Bueno, y ahí se cumplieron 69 semanas, con tal exactitud que uno dice, wow, ¿y las 70? Bueno, las 70 falta. En la mitad de una semana que falta, que es la semana 70, porque luego que Jesucristo fue al cielo se le puso pausa al conteo de las 70 semanas. Y la pausa se va a quitar, el dedo de Dios va a quitar esa pausa y faltan 7 años. Ok, 3 años y medio iniciará todo con paz, todo con tranquilidad. Ascenderá al poder mundial un líder poderoso que será el anticristo, ¿no? Y todos los que estudiamos la profecía vamos a entender quién es el anticristo cuando surja. Y vamos a decir, este es. Atentos, este es. Cuando surja, atentos, firmará un tratado de paz con Israel. Habrá la paz en Medio Oriente, habrá la paz en el mundo y el mundo dirá, wow, hay paz, al fin hay paz. Este chico logró la paz, este chico es poderoso. Atentos, los que conocemos la profecía, atentos. Quedan 3 años y medio después de la firma de la paz para que se rompa el acuerdo con Israel. Y se romperá, se romperá. Y al romperse, atentos, surge al 3 año y medio la marca de la bestia. La segunda de las dos bestias, la primera bestia es el anticristo que ya ha surgido y la segunda surgirá para obligar, que es el falso profeta, surgirá para obligar a la humanidad a marcarse con la marca de la bestia. Hoy no estamos estudiando Apocalipsis, por lo tanto no vamos a dar solo una pincelada de eso y no vamos a involucrarnos. Estamos hablando de la semana 70. Muy bien, pero al cabo de 3 años y medio, el falso profeta, esa segunda bestia, obligará a la humanidad a marcarse y el anticristo de verdad se pondrá más endemoniado que nunca y pedirá adoración a él, pedirá el culto a él, y él querrá ser Dios. Y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Y el falso profeta obligará a la humanidad a voltearse solo a él en la única religión mundial. ¿Cuál será? ¿Catolicismo? No. ¿Cristianismo? No. ¿Musulmán? No. ¿Budismo? No. ¿Cuál será? Será la religión del anticristo. Y el falso profeta obligará a la gente a adorar al anticristo, la única religión mundial, la que adorará a esa bestia, al anticristo, que hasta ese momento tendrá un gran carisma, será un líder carismático que todos querrán en el mundo, pero al 3 año y medio, cuando se rompa la paz con Israel, vendrá toda esta debacle. Bueno, la última semana, me estoy tardando mucho, ya tienen que entrar los otros profesores, es que estos temas me apasionan. La última semana, 7 años finales, presenta un cumplimiento dual, o sea, en 2 días, hermanos. Mientras que la crucifixión de Cristo marcó el clímax, o sea, lo máximo en lo espiritual de la profecía, hay un aspecto escatológico, o sea, para futuro, que apunta a estos tiempos finales. O sea, dual porque la profecía de las 69 semanas anteriores marca el final, la crucifixión de Cristo y el final de la redención de la raza humana. Ya no hay más sacrificios que hacer después de Cristo. Ese es el final. Ese fue el último sacrificio. Y dual porque ahora esperamos el retorno de Cristo. La profecía habla de un príncipe que ha de venir, cuyo pueblo destruyó Jerusalén y que confirmará su pacto con muchos por una semana. Reanudará incluso sacrificios, ofrendas, pero se romperá. Ese personaje es el anticristo. El paralelo con la abominación desoladora de Mateo 24 que Jesús hace es asombroso, hermanos, y uno dice, wow, es que es de verdad para abrir los ojos y decir, ¿qué? Jesucristo narrando Daniel 9, claro, lo está haciendo con la abominación desoladora de Mateo 24, Lucas 21. Está conectado directamente con los tiempos proféticos de los eventos finales. Lo extraordinario de esta revelación es cómo se entrelaza de manera perfecta el primer y segundo advenimiento de Cristo, la primera venida de Cristo y la segunda, perfectamente, encajan con esta profecía. Yo creo que, bueno, toda la profecía es exacta. Iba a decir una aberración, pero mejor no la digo, porque toda la profecía es exacta, ¿no? Así que esta profecía de Daniel 9 muestra su continuidad en el plan redentor. La voy a decir en palabras distintas lo que iba a decir. La profecía de Daniel 9 es tan clara,
es tan clara. Exactas son todas las profecías bíblicas. Daniel 9 es tan claro que uno dice, wow, pues de verdad que es claro, ¿no? Ya vamos a escuchar a los otros profesores hablar de la semana 70 y vamos a tener 3 clases de esto. Es que esto es impresionante. Este intervalo misterioso, hermanos, entre la semana 69 y la 70 explica por qué, después del Mesías que sería cortado, la ciudad y el santuario serían destruidos, viene una semana adicional, la semana final. Hoy estamos viviendo un paréntesis, el paréntesis de la gracia, esperando que inicie la semana final. Hermano Abel, Buenas noches, adelante, querido hermano, le escuchamos hermanos. perfecto. Bendiciones, hermanas y hermanos. Respecto a esta clase de Daniel 9, como ya lo anticipó el pastor Andri, nos llevará 3 martes. Este martes más 2 clases más. Así que el día de hoy, en lo personal, me enfocaré en 2 puntos. El primer punto es la forma en que Daniel oró a Dios. Y el segundo punto es por qué razón es que Daniel hizo esa oración. 2 cosas. La forma en que Daniel oró a Dios. La primera. La segunda, la razón por la cual Daniel hizo esa oración en Daniel 9. Pues respecto a la forma en que Daniel oró a Dios, nos deja un gran ejemplo a nosotros. Porque Daniel, desde Daniel 9:3 empieza diciendo que oró a Dios en ayuno y ruego. Se humilló delante del Señor. Primer punto de cómo fue la oración de Daniel. Y luego sigue diciendo Daniel 9:4 y 5, que confesó su pecado y el pecado de todo el pueblo de Israel. O sea, veamos que Daniel no empezó pidiendo a Dios nada. Empezó primero humillándose delante de él, reconociendo su pecado y el pecado de todo el pueblo de Israel, porque él iba a orar por toda, Daniel 9 oró Daniel por todo el pueblo de Israel. Entonces, y allí en esa oración Daniel reconoce que la razón por la cual están siendo él y su pueblo cautivos en Babilonia era por el pecado de todo el pueblo. Porque no fue así porque Dios haya querido llevarlos, ¿verdad? Sino que fue a causa de que el pueblo de Israel dejó las cosas de Dios. Se olvidó de que Dios los había sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto y los había llevado a una tierra ya como ellos propia, la tierra de Canaán, pero ellos abandonaron el camino de Dios allá, ya estando en Israel, ya estando en la tierra de Canaán. Y por esa razón hemos estudiado en otras oportunidades que los primeros a los que Dios permitió que se los llevaran cautivos fueron a las 10 tribus que vivían en el norte de Israel, conocido como el reino de Israel. Los asirios se los llevaron aproximadamente en el año 721 aproximadamente antes de Cristo. Pero los de Judá no cayeron ante el imperio asirio, lo estudiamos en una oportunidad acá, porque ellos buscaban a Dios. Ellos cuando se dieron cuenta que el ejército de Asiria, el gran imperio asiria estaba a las puertas de Judá, el rey de Judá rápido fue a llamar al profeta Isaías para que el profeta Isaías intercediera por toda la nación y Dios protegió al reino de Judá. Pero con el tiempo ese rey murió y sus herederos dejaron el camino de Dios. Y por esa razón fue que los del imperio de Babilonia, en el año, el templo lo terminaron de destruir, una fecha en que los judíos conmemoran como 9 de Av, que es entre julio y agosto del año 586 antes de Cristo. Esa fue la fecha final, o sea, los de Babilonia llegaron mucho antes, ¿verdad? Pero lo último fue la destrucción del templo, 9 de Ab del año 586 antes de Cristo. ¿Por qué se lo llevaron? Repito, porque habían abandonado a Dios. Pues por eso Daniel ora a Dios reconociendo su pecado, el pecado de todo el pueblo, y pidiendo, después de reconocer su pecado, la parte final ya de la oración de Daniel 9, que ustedes pueden leer, allí ya Daniel hace su petición, pero también podemos ver que la forma en que hace su petición, dice en Daniel 9, 18 y 19,
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Veamos, ahí aprendemos mucho de Daniel. No tenemos que orar a Dios diciéndole, por ejemplo, Señor, vengo delante de ti, escúchame porque yo soy fiel a ti, escúchame porque yo asisto a la iglesia constantemente, escúchame porque yo ofrendo a ti, etcétera, etcétera, ¿verdad? Escúchame, inclusive hasta inclusive no podríamos decir, escúchame porque yo no peco delante de ti, y puede ser cierto, pero aún así no debe ser esa la forma en que debemos orar. Debemos orar como lo hizo Daniel. Señor, reconozco humanamente que fallo delante de ti, muchas veces sin querer. Caemos en la tentación, perdónanos, Padre bendito, lo dijo acá Daniel. Por eso repito, como dijo, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Recordemos que Daniel era un hombre temeroso de Dios. No podemos decir que Daniel era un hombre pecador. En otra oportunidad estudiamos de que en la Biblia dice que si Daniel, Noé y Job estuvieran sobre la tierra en estos tiempos de tanto pecado, solo ellos se salvarían, dando a entender que Daniel era un hombre justo. Pero aún así, Daniel no dice, Señor, tómame en cuenta mi justicia. No, dice, no tomes en cuenta nuestra justicia, sino tus muchas misericordias. Y termina diciendo Daniel, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Veamos cómo dice la parte final, por amor de ti mismo, Dios mío. Y luego dice, porque tu nombre es invocado en tu santa ciudad. Ahí nos muestra que nosotros como cristianos debemos orar no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque solo Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que ya ofreció el sacrificio por todos nuestros pecados. En el tiempo de los sacerdotes, antes de que el templo fuera destruido, el sumo sacerdote se presentaba solo una vez al año, eh, sacrificando corderos y haciendo sacrificios, pidiendo perdón por los pecados de él primero y luego por los pecados de todo el pueblo. Pero ahora no es necesario esos sacrificios. Ya Jesucristo hizo un solo sacrificio por nuestros pecados. Por esa razón es que llegamos ante el Padre cuando oramos y decimos, Padre Santo, Padre bendito, escúchame, porque lo pido en el nombre de Jesucristo. Por esa razón es que lo tenemos que decir, porque si no pareciera que nosotros somos dignos de que nos escuche, y ninguno somos dignos humanamente. Eso, eso lo sabemos por medio de la palabra del Señor. Y también queremos, para completar esta parte de cómo debemos orar, leamos San Juan. ¿Qué dice Juan en San Juan 14, versículo 13 y 14? El mismo lo escribió Juan, pero palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es bastante profundo este texto, pero sí dice que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Por eso dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Da a entender que Jesucristo hace las cosas, pero primero lo tenemos que pedir al Padre, ¿verdad? Así que aprendemos bastante acá. Y para completar de cómo debemos orar a Dios imitando a Daniel, primera Juan capítulo 2 versículo 1, primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo por medio de Jesucristo podemos llegar ante el Padre. Eh, Quise enfatizar esto porque estamos estudiando Daniel 9, ¿verdad? Y ahí Daniel nos enseña que él no oró ante Dios
para que Dios diciéndole, Señor, escúchame por mis justicias. Entonces, por eso Dios escuchó su oración. Ahora, el otro punto, ¿por qué razón? ¿Cuál fue la razón que motivó a Daniel a orar ante Dios? Según Daniel 9, ¿cuál fue la razón? Pues lo dice en Daniel 9, 1 y 2. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, aquí está la respuesta. Ese año miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estudiaba Jeremías y leyó que después de 70 años terminarían las desolaciones de Jerusalén. Y entonces Daniel quería entender cuándo sería exactamente el cumplimiento de esos 70 años. Y por eso él empezó a orar y a pedir perdón a Dios por él y por su pueblo. ¿Por qué razón? Porque acá dice, lo leímos en Daniel 1, Daniel 9, versículo 1 y 2, que fue esa oración la hizo el año primero de Darío, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ya Babilonia había caído, ese es el punto. El imperio de Babilonia ya había sido derrotado y Daniel estaba escudriñando la Biblia al profeta Jeremías de cuándo sería en que ellos regresarían nuevamente a Jerusalén. Yo trato de entender a Daniel, que Daniel pensaba, ya el imperio de Babilonia cayó y nosotros todavía aquí en la esclavitud, ahora bajo otro imperio, el de los medos y los persas. Entonces, esa era la razón por la cual Daniel oró a Dios para que Dios le revelara. Y Dios en su misericordia le reveló la respuesta, que esa es la que ya el pastor Andri profundizó bastante. La respuesta que el ángel, Dios mandó al ángel Gabriel para que le diera la respuesta. Y la respuesta fue del ángel, es que no, para que se cumpla todo en que Jerusalén terminarán las desolaciones de Jerusalén, tendrán que pasar 70 semanas de años, fue la respuesta. O sea, el ángel le dijo, no son solo 70 años, sino tienen que ser 70 semanas de años para que, para que ya las desolaciones completas de Jerusalén terminen. El día de hoy, ustedes y yo sabemos que Jerusalén sigue con problemas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no se han completado las 70 semanas que, que el ángel Gabriel le dijo a Daniel que se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir las 70 semanas de años para que terminen todas las desolaciones de Jerusalén. Y ya el pastor Andy lo explicó, ya se cumplieron 69 semanas porque literalmente lo dice Daniel 9, que cuando se cumplan 7 semanas más otras 62 semanas, después de eso será quitada la vida al Mesías, dice literalmente Daniel 9. Entonces se cumplieron ya 69. Está pendiente de cumplirse la última semana, pero para que esa semana se cumpla, hay una buena noticia para nosotros, los gentiles. La razón por la cual Dios terminó el cómputo y dijo, se pone en pausa la cuenta de las 70 semanas, van 69 y la última semana no empezará a contarse hasta que Dios salvara a millones y millones de gentiles. Si Dios no hubiera puesto pausa al cómputo del tiempo, nosotros como gentiles no hubiéramos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador. En otras palabras, por las grandes, así como dijo Daniel, las misericordias de Dios son infinitas. Por la misericordia de Dios, el cómputo de las 70 semanas se pausó, está pausada para que la gracia del Señor llegara a nosotros. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 9, versículo 25 y 26. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 9, versículo 25 y 26 dice, como también en el libro de Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Por la misericordia de Dios, nosotros como cristianos estamos reunidos en esta oportunidad, porque Dios en su misericordia desde Génesis hizo un plan de salvar a la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, eh, Dios tenía que cumplir su palabra de que por el pecado de ellos el ser humano tenía que morir, fueron apartados de Dios, pero Dios en su misericordia hizo un plan de salvación para toda la humanidad y por eso le dijo a la serpiente, tú herirás a la mujer en el calcañar, pero ella, la simiente de ella te herirá a ti en la cabeza. La simiente de la mujer, Jesucristo, hiere en la cabeza a la serpiente, trayendo salvación para la humanidad. O sea, lo que se perdió en Adán, eh, Jesucristo lo restaura por medio de la sangre de Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Esta pausa que estamos desde los 69 semanas que se cumplieron cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hay una pausa porque Dios está salvando millones y millones de personas en el mundo entero. Que Dios nos ayude a nosotros a estar siempre en ese grupo, porque cuando empiece la otra cuenta, la otra semana que falta, Dios seguirá tratando con Israel y la misericordia de Dios pues estará siempre extendida para nosotros. Pero ese es el punto, lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Bendiciones. Dios le bendiga, querido hermano Abel Guerra, tan especial escuchar a hermano Abel, ¿verdad? Con sus intervenciones. Hermana Karina, adelante, por favor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, les voy a hablar acerca del profeta Daniel, que dio una profecía que describió como 70 semanas. Esto ocurre en el primer año de Darío el Medo, después de la caída de Babilonia. Daniel 9:1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Darío de Media, hijo del rey Asuero, quien fue rey desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Esto lo podemos leer en Esther 1:1. En el capítulo 5 de Daniel, versículo 31, se nos indica que Darío tomó el reinado después que Belsasar, rey de los caldeos, quien lleno de soberbia utiliza los utensilios del templo en una fiesta que tuvo con sus grandes, sus mujeres y concubinas, deshonrando así el nombre del Señor, recibiendo la sentencia sobre su vida por medio de la mano que trazó una escritura en la pared y cayendo muerto esa misma noche por la invasión de los medos y persas. Darío asumió el reinado teniendo 62 años y a él le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas para que gobernasen en todo el país, y sobre ellos designó a 3 gobernadores, de los cuales Daniel fue uno de esos gobernadores, a los cuales los sátrapas pasaban informes y así cuidaban al rey para que no fuese perjudicado. Durante el primer año del reinado de Darío el Medo, Daniel estuvo a su lado para animarlo y fortalecerlo. Esto lo podemos leer en Daniel 11:1. Daniel estudia las profecías de Jeremías y entiende que el exilio durará 70 años. Daniel estudia pues estas profecías en el libro de Jeremías, específicamente las que están relacionadas con los 70 años de cautiverio. Al estudiar las escrituras se da cuenta de que el tiempo de cautiverio estaba por terminar. Esto lo lleva a orar y a buscar a Dios con arrepentimiento y humildad. En Daniel 9:2 se menciona que Daniel estaba estudiando los libros, refiriéndose a las profecías de Jeremías. Leamos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Se enfoca principalmente en la parte que predice que Jerusalén estaría desolada durante 70 años. Esdras también lo menciona en el capítulo 36, versículo 21, que dice,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esta comprensión de las profecías de Jeremías motiva a Daniel a orar y buscar más a Dios por el pueblo de Israel, reconociendo y confesando su pecado y el pecado del pueblo, pidiendo perdón y restauración. Esta reacción de Daniel a la profecía es un ejemplo de cómo la palabra de Dios puede llevar a la reflexión, al arrepentimiento y a la búsqueda de su presencia. Leamos ahora lo que dice la profecía de Jeremías 25, 11 al 14. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizando por Jeremías contra las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. También encontramos otra referencia en Jeremías capítulo 29, en donde describe que él las había enviado una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y observemos especialmente los versículos 10 y 14 que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, en conclusión, su oración de arrepentimiento lleva a la revelación de la profecía de las 70 semanas. El varón Gabriel voló con presteza hacia Daniel, haciéndole entender lo que decía la profecía. Le explicó que era un varón muy amado y que desde el principio de sus ruegos fue dada la orden para que él le buscara y le explicara la visión. La profecía de las 70 semanas es un tema complejo, con múltiples interpretaciones, pero su mensaje central es la promesa del Mesías y su impacto en el pueblo judío y en el mundo. Amén, pastor. Muchas gracias, hermana Karina. Qué especial. Ahora no se trabó el internet. Excelente la explicación. Pues, hermano Osvaldo, adelante. Hola, buenas noches. Yo quiero enfatizar también, así como hermano Abel lo hizo, en la forma de orar de Daniel. O sea, es increíble, es increíble. Si nosotros oráramos, si todos los cristianos oráramos de esa forma todo el tiempo, otro gallo nos cantara, ¿verdad? Hablando de todos nosotros y de la iglesia en general. Y hermano Abel hablaba, ¿verdad? De que es por los méritos de Jesucristo que nosotros vamos al Padre y pedimos. Y así es, así es. En ese momento, Daniel estaba pidiéndole a Dios una interpretación. Él había entendido una parte, pero él estaba clamándole a Dios y por sabiduría. Y Daniel, pues, o sea, era profeta. Muchas veces Dios le había hablado, le había dado significados de sueños, le había dado mucha sabiduría. O sea, él tenía esa relación con Dios. Y en ese momento él viene y se humilla ante Dios y busca en Dios la interpretación, la sabiduría. Dios, muéstrame, perdona nuestros pecados, etcétera, ¿verdad? Y Dios le manda una respuesta. O sea, Dios deja sus misterios
pero también es su voluntad que sean sacados a luz, que sean interpretados. Solo basta que se pida para ello, y el Señor nos manda a nosotros los cristianos también a pedirle. Decía hermano Abel, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, o sea, pidan al Padre y lo que pidan en mi nombre yo lo haré. También, o sea, Jesús les dijo, ¿verdad? A sus discípulos, o sea, hasta el momento no han pedido nada, pidan para que su alegría sea completa, ¿verdad? Pero en Santiago, en la carta de Santiago nos da ahí un énfasis mayor en esto. Santiago dice, ¿verdad? El 4, el 3 en adelante, dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. O sea, en otra versión dice, piden de acuerdo a los malos deseos de su corazón. Entonces, cuando no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, sino de acuerdo a nuestros malos deseos, a nuestros deseos carnales, no recibimos. Y ahí sigue aclarándolo Santiago en esos pasajes, dicen, pero Él, en el versículo 6 dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y miren lo que dice después. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. O sea, eso nos acaba de relatar exactamente lo que Daniel hizo. Daniel se humilló ante el Señor. Daniel pidió perdón por sus pecados. Daniel hubiera podido decir, oh Señor, el pueblo de Israel te falló, pero yo aquí estoy poniéndome delante de ti. No, o sea, él pidió perdón por sus pecados, por el pueblo de Israel, reconociendo los errores, etcétera, y pidiéndole a Dios sabiduría, la interpretación, la esperanza, ¿verdad?, del cumplimiento de su promesa, y Dios le manda la respuesta, le manda la interpretación. Si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, si nosotros estamos leyendo y escudriñando, van a haber un montón de cosas que no entendamos. Yo les aseguro que si nosotros, ¿verdad?, todos pedimos al Señor, nos humillamos, Señor, muéstrame el verdadero significado de tu palabra, ábreme las escrituras, Señor, que tu Espíritu Santo, por favor, me hable, enséñame, tengo duda con esto, tengo duda con lo otro, ¿qué significa esto? Yo les puedo asegurar, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios que así sea. Si lo hacemos así, el Señor nos hablará, nos abrirá las escrituras, todo quedará súper claro, porque esa es su promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él mandó al Espíritu Santo, y diciendo que Él nos enseñará todas las cosas, nos recordará las palabras, bueno, a los discípulos en ese momento, recordará todas las palabras de Jesús, y ellos son los que las registraron, y también el Espíritu Santo nos recuerda la palabra a nosotros, y nos enseña y nos instruye. Entonces, si lo pedimos, el Señor lo hará. Está en Mateo y en Lucas, con eso estoy terminando. Mateo y en Lucas está cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué hombre de ustedes, si su hijo les pide un pan, ustedes le dan una piedra? O si le pide un pescado, les dará una serpiente. Y dice, ¿verdad? En Mateo dice lo que es más famoso para nosotros, que casi siempre lo predican desde Mateo. Si siendo ustedes malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre en el cielo dará buenas cosas a los que se le pidan. Pero en Lucas nos da un pequeño énfasis diferente, aclarándonos un poco más a qué cosas buenas se está refiriendo Jesús cuando Él dice que nos dará buenas cosas a quien se lo pida, porque en Lucas dice lo mismo, ¿verdad? Quien si le pide un huevo le dará un escorpión. Dice, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que si nuestro Padre es bueno, si le pedimos del Espíritu Santo, Él nos dará, y el Espíritu Santo nos hablará, pero hay que pedir, así como Daniel pidió el significado de
de la interpretación, la sabiduría, la esperanza. Así también, si nosotros pedimos a Dios, nos humillamos y pedimos al Padre, Él es bueno para dar de su Espíritu Santo a quien se lo pida. Y así es. Entonces, para mí, yo sé que vamos a hablar 3 semanas de este capítulo de Daniel, pero remarcar la manera en la que Daniel ora al Señor nos abre por qué Daniel era tan apreciado delante de Dios. O sea, eso nos abre una puerta a la intimidad que tenía, de relación íntima de Daniel con Dios, cómo él oraba al Padre. Es increíble, y es el ejemplo que debemos seguir, y que nos lo confirma toda la Escritura después. O sea, nos manda a imitar ese ejemplo. Entonces, imitemos que podamos orar con entendimiento, conociendo la palabra de Dios, y interceder también con humildad delante de Dios por nosotros y por todos, y vivir con nuestra mirada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Estar pendientes y pidiéndole a Dios esa sabiduría, tal como lo hizo Daniel. Amén. Entonces, esa es mi participación. Amén. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Gracias. Hermano pastor, solamente Sí, adelante, hermano Mauricio. en Santiago 5:16 estamos prácticamente comparando lo que Daniel hizo con su pueblo, pues la oración del justo puede mucho, y hasta ahí me quedo. Amén. Excelente. Y hermanos, gracias, hermano Mauricio. Hermano Abel, creo que decía también hermano Osvaldo, no recuerdo si lo mencionó hermano Osvaldo, pero Daniel no oró por sí mismo, oró por el pueblo, y oró para que Dios le diera entendimiento a él y para que le mostrara qué quería con el pueblo. Daniel oró, dame entendimiento, quiero entender esos 70 años de Jeremías y muéstrame qué vas a hacer con tu pueblo. O sea, hermanos, qué bendición. Oramos. Padre bendito, gracias por esta clase que nos has permitido tener en este día. Gracias, Señor, por la vida de hermano Ernesto, que ha salido del hospital en esta semana que pasó y no lo pudimos saludar en la clase porque pues está convaleciendo todavía, pero gracias porque ya no está en el hospital, ya está en recuperación. Bendícelo, ayúdalo, dale tu paz, tu ayuda, tu ánimo pronto. Y Señor, ayúdanos a todos para entender tu palabra, y en estos capítulos finales, Daniel 9, 10, 11 y 12 que nos quedan pues para este diplomado, que podamos tener la capacidad también de leer y de entender un poquito más tu palabra, de acuerdo a, como decía hermano Osvaldo, a como tú nos vayas revelando, como te vayamos nosotros pidiendo que nos ilumines la verdadera interpretación de cada texto. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor, ayúdanos, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, queridos, los amamos y sigamos adelante con el Señor. Un abrazo a todos, nos vemos la otra semana. Buenas noches. Bye, bye. Feliz noche, hermanos. Adiós. Feliz noche, Dios les bendiga. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.